Hola queridas Emilianas, en esta nueva cápsula educativa vamos a analizar otro aspecto muy importante del género narrativo que es el tiempo. Hasta el momento hemos revisado los tipos de narradores según su grado de conocimiento, según desde dónde nos narran. Hemos también analizado los estilos narrativos y finalmente las focalizaciones. Comenzaremos entonces a revisar este aspecto que es muy importante para llegar en algún momento a las anacronías en literatura, pero eso será en unas clases más adelante. ¿Qué podemos decir sobre el tiempo? ¿Existe solo un tiempo en las narraciones? Es probable que tú, durante este tiempo en que has podido analizar textos narrativos, te hayas dado cuenta de que el tiempo es uno de los factores que deben estar presentes dentro de una narración, junto con un narrador, personajes, acontecimientos y un espacio. ¿Pero existe solo un tiempo en las narraciones? Pues no. Y ahora vamos a revisar cuáles son esos tiempos. El primer tiempo que vamos a revisar es el tiempo histórico o referencial. Cuando hemos leído alguna novela, algún cuento o cualquier tipo de texto narrativo, hemos podido darnos cuenta a través de pequeñas pistas, a veces algunas son mucho más evidentes, que nos hacen identificar la época en la que está ambientada esa novela o en la que fue escrita. De alguna manera, eso nos permite enmarcar el relato en un momento histórico en particular, y así quizás profundizar en la comprensión de los personajes y sus acciones. Por ejemplo, si se narra que los personajes viajan en carruajes, podemos darnos cuenta que eso no es un relato actual, porque el medio de transporte hoy en día es muy diferente. Podemos viajar en buses, en autos, en metro, en avión, pero no en carruajes. Por lo tanto, a través de ese pequeño antecedente nos damos cuenta que está ambientado o que fue escrito en una época diferente de la nuestra. Recordemos que la forma en que vemos y entendemos el mundo es muy distinta de la forma en que lo hacían las personas hace 100 años o incluso hace una década. El tiempo cambia y con él la sociedad y la cultura. El segundo tiempo que vamos a revisar es el tiempo de la historia. Como ustedes ya se habrán hecho una idea a partir de lo que han leído y conocido hasta el momento, las historias tienen un inicio, un desarrollo y un final. Y las distintas acciones que ocurren en ellas se pueden ordenar de manera cronológica o lógica y existe entre ellas una relación de causa y efecto. Vale decir, para que ocurra algo tiene que haber sucedido algo antes y probablemente va a ocurrir algo después como consecuencia de ese acontecimiento. Por ejemplo, me levanté tarde, llegué atrasada al colegio, tuve menos tiempo para responder la prueba. Ahí tenemos 3 acontecimientos que los podemos ordenar de manera cronológica, es decir, como ocurrieron en el tiempo de manera ordenada y lógica, que fue en este caso un acontecimiento cotidiano como ir al colegio. En el tercer tiempo, que es el tiempo del relato, vemos que la labor del escritor cobra gran importancia desde el punto de vista artístico o estético, pues él utiliza al narrador para contarnos la historia de una manera quizás un poco más compleja, que le da un aspecto de mayor intriga o plantea un reto más interesante para los lectores. En este caso, vemos que el tiempo del relato no necesariamente debe coincidir con el tiempo de la historia. Se pueden relatar los hechos en una sucesión cronológica lineal, se pueden desordenar y hacerlo de forma discontinua, o lo podemos hacer en retrospectiva, como si recordáramos algunos antecedentes o algunos acontecimientos pasados. El tercer tiempo es el tiempo del relato. Aquí vemos que el trabajo del escritor cobra gran importancia, pues dependerá de él la forma en que usa el narrador para contarnos los acontecimientos y cuál es el propósito artístico o estético que él quiere dar a sus narraciones. En este caso podemos ver que el tiempo del relato y el tiempo de la historia no necesariamente coinciden. Recordemos que el tiempo de la historia es el orden lógico en el que yo puedo organizar los acontecimientos del inicio, el desarrollo hasta el final. En cambio, el tiempo del relato se toma ciertas libertades y puede alterar ese orden. Por lo tanto, se pueden relatar los hechos en una sucesión cronológica lineal, en orden sin que exista ningún tropiezo, del inicio al final, o también lo puede hacer de una forma discontinua o desordenada, o tal vez
incluso como si estuviésemos recordando hechos anteriores. Es importante saber que estos tres tiempos siempre están en las narraciones, que conviven y se superponen y no son excluyentes unos de otros. Aquí tenemos tres ejemplos del mismo acontecimiento que se dio anteriormente como ejemplo. El primero decía: me levanté tarde y llegué atrasada al colegio, tuve menos tiempo para responder la prueba y me saqué solo un 5. En ese primer ejemplo podemos ver que la narración tiene un orden lineal desde el inicio, el desarrollo y el final. Veamos el siguiente. Me saqué un 5 en la prueba de lenguaje, no alcancé a responder todo, llegué tarde a tomar la micro porque me quedé dormida. En este caso, si comparamos el primer ejemplo con este, notamos que hay pequeñas variaciones. Acá se narra exactamente lo mismo, pero el orden en el que se presentan los hechos es distinto. Aquí el resultado final aparece al comienzo y se nos cuenta entonces en retroceso los otros acontecimientos que ocurrieron, que fue no tomar la micro a tiempo y finalmente haberse quedado dormida. En este tercer ejemplo dice: estoy en el paradero y perdí la micro de las 6:30. Me quedé dormida y tendré menos tiempo para responder la prueba. En este caso, vemos que esta narración se narra desde el punto intermedio, vale decir, cuando el personaje estaba esperando la micro porque ya se había quedado dormida, pero aún no tiene claridad de qué va a pasar con ella y su prueba. Solo sabe que va a tener menos tiempo. Si notamos estos pequeños matices, podemos transformar una historia lineal, que puede incluso ser un poco aburrida, y le damos algunas características que le dan mayor interés o representa un reto más interesante para los lectores. Y de alguna forma también vuelve más entretenido el relato. Para finalizar y a modo de síntesis, vamos a repasar los conceptos que hemos visto en la sesión de hoy. Hemos revisado que existen tres tiempos distintos en un relato y que ellos pueden convivir y existir sin alterar la existencia del otro. El primero es el tiempo histórico, que es básicamente aquellos antecedentes que nos permiten situar en un momento histórico en particular la historia, vale decir, el momento en el que ese relato se creó, la época en que se creó o en la que está ambientada. También tenemos el tiempo de la historia, y eso no es más que el orden cronológico o lógico de los acontecimientos, respetando el orden de inicio, desarrollo y final. El tiempo del relato corresponde a la forma en que el narrador decide contarnos los acontecimientos y estos pueden estar en desorden. Hay que tener en cuenta que el escritor va a tener un propósito estético particular o artístico para utilizar al narrador y la forma en que él decide contarnos esa historia. Recuerda que estos contenidos serán revisados en mayor profundidad la próxima clase y agregaremos nueva información para que estés atenta. También te dejamos un pequeño formulario online, que es una guía en la que podrás aplicar estos pequeños conceptos que hemos revisado en la sesión de hoy para avanzar lentamente. Si tienes alguna duda, no dudes en comunicarte a través del correo o a través de nuestras redes sociales. Que estés muy bien.